Había una lista que yo desconocía por completo, con mi nombre escrito en ella, archivada en la recepción de un edificio de oficinas en el centro de Salamanca. Mi nombre, el de Leandro Fuentes Carmona, el marido, el que llevaba 28 años pagando facturas, firmando hipotecas, llegando tarde a casa con la cartera llena y el cuerpo vacío. Alguien me había puesto en esa lista 3 semanas antes de aquella noche, y ese alguien dormía a mi lado cada noche. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Tengo 54 años, me llamo Leandro Fuentes Carmona y soy perito contable judicial desde hace 29 años. Si no sabe exactamente qué es eso, se lo explico de la única manera que importa para entender esta historia. Mi trabajo consiste en sentarme frente a los números de otras personas y encontrar lo que ellas no quieren que nadie encuentre. Facturas duplicadas, transferencias disfrazadas, cuentas que cuadran demasiado bien para ser honestas. He declarado como testigo pericial en 147 procesos judiciales a lo largo de mi carrera. Nunca me he equivocado en un dictamen. Nunca. Y sin embargo, durante meses, no fui capaz de leer los números de mi propia vida. Llevo 28 años casado con Amparo Vidal Serret. 49 años ella, el pelo oscuro que empezó a aclararse hace unos años y que yo siempre encontré más bonito así, una manera de hablar rápida y directa que me enamoró un martes de octubre de 1995 en una cena en casa de unos amigos comunes. Nos casamos 16 meses después, en febrero de 1997, con una nevada ligera que nadie esperaba y que mi madre interpretó como buena señal. Yo también lo hice. Éramos jóvenes y creíamos en las señales. Tenemos un hijo, Bruno Fuentes Vidal, 27 años, licenciado en Administración de Empresas con un apartamento en el barrio de Garrido que yo financiaba íntegramente desde que él cumplió 22 años, y un plan de salud que aparecía en mis domiciliaciones bancarias puntualmente cada primer día de mes. Nunca me lo pidió expresamente, yo lo ofrecí. Así era yo entonces, el padre que resuelve antes de que le pregunten, el hombre que confunde el dinero con el amor porque nunca aprendió bien la diferencia. Durante muchos años esa fue mi vida, una vida que, vista desde fuera, tenía toda la forma de algo construido con cuidado. El piso en Salamanca, los veranos en la costa, las cenas de domingo, el despacho en el que pasaba más horas que en mi propia casa. Yo era el tipo que llegaba a las 10 de la noche y encontraba la cena en el microondas y a Amparo ya dormida o viendo la televisión con el volumen bajo, y que pensaba que eso era normalidad, que la estabilidad financiera era suficiente, que un hombre que cumple con todo lo que prometió ha hecho lo suficiente. Me equivocaba, pero todavía no lo sabía. Lo que sí recuerdo, y que en aquel momento no supe leer, es una noche de miércoles de hace poco más de un año. Amparo llegó a casa, cruzó el salón sin decir nada, fue directa al baño y cerró la puerta con un cuidado que no era normal en ella. No la cerró de golpe, la cerró despacio, con la misma delicadeza con la que uno cierra algo que no quiere que haga ruido. Yo estaba sentado en el sillón con un expediente sobre las rodillas y levanté los ojos un segundo. Luego los bajé. Archivé ese pequeño gesto en algún lugar al que no suelo ir, ese lugar donde los hombres como yo guardamos las cosas que no queremos analizar porque analizarlas costaría demasiado. Semanas después, noté que había cambiado la contraseña del móvil. 12 años con el mismo código de 4 dígitos, la fecha de nacimiento de Bruno, y de repente, un patrón nuevo que yo nunca vi. No pregunté. Los matrimonios largos tienen esa costumbre silenciosa de no preguntar ciertas cosas, porque hacerlo implicaría reconocer que uno ya sospecha la respuesta, y reconocerlo en voz alta lo hace real. Hubo un viaje a Valencia. 2 días, en marzo del año pasado. Amparo dijo que iba con una compañera del trabajo a una jornada de formación interna. Pagué el hotel con la tarjeta conjunta sin mirar los detalles. Semanas después, revisando los extractos por otro motivo completamente distinto,
Vi que el hotel solo había facturado una habitación individual. Pensé que su compañera lo habría pagado por separado. Lo pensé, lo cerré y no lo volví a pensar. Eso hacía yo entonces, explicarme las cosas que no entendía con la explicación más cómoda disponible. Supongo que es algo que hacemos todos cuando no estamos preparados para la verdad, cuando la verdad entera costaría más de lo que uno cree poder pagar. La noche que lo cambió todo fue un martes, el 19 de noviembre. Amparo me llamó a las 8 de la tarde con una voz completamente normal, casi aburrida, y me dijo que tenían reunión con un cliente importante. Hay una reunión con el cliente, no me esperes. Esas fueron exactamente sus palabras. Cené solo un plato de lentejas que había sobrado del día anterior. Vi el telediario, leí un rato, nada extraordinario. Ya había pasado antes, muchas veces. A las 10 de la noche me di cuenta de que se me habían terminado las pastillas para la tensión. Salí a la farmacia de guardia, que está a 12 minutos a pie desde casa, y volví por una ruta que no era la habitual, sin ningún motivo especial, simplemente porque la noche estaba fría y despejada y no tenía prisa por llegar a una casa vacía. Pasé por la calle donde está la empresa de Amparo. El edificio entero estaba a oscuras. 5 plantas, ni una sola ventana encendida, ni la luz del vestíbulo. Nada. Me quedé parado en la acera durante quizás 20 segundos, mirando esa fachada completamente apagada, con el frío de noviembre atravesándome el abrigo y una caja de pastillas en el bolsillo. Mi mente de perito intentó construir de forma inmediata una explicación lógica. Una reunión en otro edificio, un cliente con oficinas en otro lugar, un cambio de última hora. Pero los peritos contables sabemos una cosa sobre las explicaciones que llegan demasiado rápido. Casi siempre son defensas, no respuestas. Volví a casa. Me acosté. Amparo llegó pasada la medianoche. Se metió en la cama sin hacer ruido y yo cerré los ojos y esperé al día siguiente con la calma extraña de quien ya sabe que algo está roto, aunque todavía no haya visto los pedazos. A las 8:15 de la mañana sonó el teléfono. Era Ruperto Alcaide Navas, el portero del edificio. Un hombre de 61 años al que yo había visto apenas 3 o 4 veces en mi vida cuando pasaba a recoger a Amparo. Dijo: «Don Leandro, le llamo porque creo que usted debería saber algo. Su nombre está en la lista de personas con acceso restringido al edificio. Lo pusieron hace 3 semanas. Fue su esposa quien lo solicitó». Hubo un silencio. Solo el mío. «¿Está usted ahí?», preguntó Ruperto. «Sí», dije. «Estoy aquí». Era verdad. Estaba ahí. Pero algo en ese momento exacto dejó de estarlo para siempre. Y lo que aún no sabía era que esa lista no era el principio de la traición. Era solo la primera página de un documento mucho más largo, y que alguien dentro de mi propia casa llevaba meses protegiéndolo. Hay una cosa que la gente suele malentender cuando escucha el término perito contable judicial. Imaginan a alguien sentado en un despacho rodeado de carpetas amarillas, revisando cifras con una calculadora, apartado del mundo. Y en parte tienen razón. Pero lo que no imaginan es lo que ese trabajo le hace a la mente de un hombre después de 3 décadas ejerciéndolo. Le enseña a desconfiar de las apariencias. Le enseña que la verdad casi nunca está en el número que se ve, sino en la razón por la que ese número está ahí y no otro distinto. Le enseña, sobre todo, que la mayoría de las mentiras no son errores, son decisiones. Empecé en esta profesión en 1991, con 21 años recién cumplidos, salido de la Facultad de Económicas de Salamanca, con un expediente académico que mi madre guardaba en una carpeta de plástico azul, como si fuera un título nobiliario. La España de entonces era otro país en muchos sentidos. No había correo electrónico en los despachos, no había teléfono móvil que te localizara a cualquier hora del día, no había esa sensación permanente de estar disponible para todo el mundo al mismo tiempo. El trabajo terminaba cuando uno cerraba la puerta de la oficina y eso era todo. Yo llegué a la profesión en los últimos años de esa forma de vivir, antes de que la tecnología borrara para siempre la frontera entre el tiempo propio y el tiempo ajeno.
Mis primeros años los pasé en una asesoría pequeña del centro de Salamanca, aprendiendo a leer balances de empresas familiares que llevaban décadas funcionando con la misma lógica de siempre. El dinero que entra, el dinero que sale y lo que queda en el bolsillo del dueño al final del mes. No había grandes fraudes en aquellos expedientes. Había descuidos, imprecisiones, esa zona gris donde la ignorancia y la conveniencia se mezclan y nunca se sabe con claridad dónde termina una y empieza la otra. Pero aprendí. Aprendí a mirar con paciencia, a no sacar conclusiones antes de tener todos los documentos sobre la mesa, a entender que los números hablan siempre, sin excepción, cuando uno sabe escucharlos con el tiempo suficiente. Celestino Marín Ojeda llegó a mi vida en esa misma época. Tenía 27 años entonces y trabajaba como inspector auxiliar en el ayuntamiento. Un hombre alto y reservado que tenía la costumbre de observar las conversaciones antes de decidir si participaba en ellas. Nos conocimos en un cursillo de actualización fiscal que ninguno de los dos quería hacer y que ambos terminamos haciendo por las mismas razones burocráticas de siempre. La amistad que nació de ahí no fue inmediata ni llamativa. Fue de las que se construyen despacio, con cafés del lunes y problemas compartidos y silencios que no incomodan. Cuando Celestino atravesó su separación, 12 años después, fui el único que se quedó cerca sin hacer preguntas innecesarias. Y cuando decidió abrir su propia agencia de investigación privada, fui yo quien firmó como avalista del préstamo que necesitaba para arrancar. No lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto, y porque los hombres de mi generación todavía usaban la lealtad como moneda de uso cotidiano, no de ocasiones especiales. Amparo y yo nos casamos en febrero de 1997. Yo tenía 27 años, ella 25. La ceremonia fue en la parroquia del barrio de ella, con 120 invitados, un banquete en un restaurante de las afueras de la ciudad y una luna de miel de 8 días en Lisboa, que costó bastante más de lo que yo ganaba en 2 meses en aquel entonces. Pero la pagué sin dudarlo, porque me habían enseñado que un hombre que empieza bien tiene más probabilidades de terminar bien. No recuerdo quién me enseñó eso. Probablemente nadie. Probablemente lo construí yo solo para darle un nombre a la forma en que había decidido vivir. Los primeros años del matrimonio fueron lo que suelen ser: intensos, llenos de ajustes que ninguno de los dos había previsto del todo. Amparo trabajaba entonces en una empresa de gestión documental, un empleo que no le apasionaba, pero que le daba independencia económica. Y esa independencia era algo que yo respetaba de verdad. No éramos de los que se disuelven el uno en el otro. Éramos dos personas distintas que habían decidido compartir una dirección, y durante mucho tiempo eso nos funcionó. Bruno nació en septiembre de 1999, 2 años después de la boda, con un calor tardío que recuerdo con una nitidez que no tiene que ver con la memoria sino con la emoción. Ser padre me transformó de una manera que no había anticipado. No me hizo más presente en casa, sino más determinado fuera de ella. Trabajé más. Ascendí. Fui construyendo una reputación sólida, como perito judicial en los juzgados de Salamanca, y con el tiempo, en los de otras provincias. El despacho propio llegó en 2006, con 2 colaboradoras y una cartera de clientes que había tardado 15 años en consolidar. Ese mismo año fue también el último en que tomé vacaciones completas con Amparo y con Bruno. No lo supe entonces. Entonces, pensé que era solo ese verano el que se quedaba corto, que el siguiente tendría más tiempo. Así transcurrieron los años. Bruno creció con una madre muy presente y un padre que aparecía a las 10 de la noche con el maletín lleno y la conversación escasa. Lo digo sin adornos porque el relato fácil no sirve aquí. No fui un mal hombre. Fui un hombre incompleto, que creyó durante demasiado tiempo que cumplir con las obligaciones económicas era suficiente forma de querer. Cuando Bruno encontró su apartamento en el barrio de Garrido a los 22 años, le dije que no se preocupara por el alquiler, que yo me encargaba. Él lo aceptó con esa naturalidad de quien ha crecido, viendo que el padre resuelve antes de que le pregunten.
Hice lo mismo con el seguro médico, que empecé a pagar puntualmente sin que nadie me lo solicitara, porque así funcionaba yo, adelantando soluciones como si las soluciones fueran una manera de decir lo que no sabía decir de otra forma. Durante 28 años creí que eso era suficiente, que una casa sin deudas era sinónimo de un hogar sólido, que la estabilidad construida con décadas de trabajo protegía a los míos de las cosas que les pasaban a otros. Y entonces llegó la llamada de Ruperto, y comprendí que llevaba años auditando las cuentas de desconocidos con una precisión implacable, mientras alguien muy cercano a mí había estado manipulando las mías sin que yo levantara un solo papel a tiempo para verlo. Después de colgar con Ruperto aquella mañana, no hice lo que probablemente esperarían de un hombre en mi situación. No llamé a Amparo, no me levanté de golpe, no rompí nada. Me quedé sentado en el borde de la cama con el teléfono apoyado sobre la rodilla durante un tiempo que no supe medir, mirando la moqueta beige del dormitorio con una concentración absurda, como si los hilos de ese tejido contuvieran alguna respuesta que el resto del mundo me estaba negando. Lo que hice finalmente fue lo único que sé hacer cuando algo no cuadra. Volví al principio. Empecé a revisar. En mi trabajo existe un procedimiento que aplico al inicio de cada pericia, independientemente de la complejidad del caso. Se llama reconstrucción cronológica inversa. Consiste en tomar el momento presente, el error o la irregularidad que se ha detectado, y caminar hacia atrás en el tiempo con toda la documentación disponible hasta encontrar el primer instante en que los números dejaron de ser honestos, no el instante en que alguien los adulteró. El instante anterior, ese momento bisagra en el que todo todavía podría haber ido de otra manera, y sin embargo no fue así. Eso hice, pero no con facturas, con recuerdos. El primero al que llegué fue una tarde de mediados de marzo del año anterior. Amparo llegó a casa con un aroma diferente. No era su perfume habitual, ese que llevaba usando tanto tiempo que yo ya ni lo percibía conscientemente, pero cuya ausencia habría notado de inmediato. Era otro, más denso, con un fondo amaderado que no reconocí. Se lo mencioné mientras cenábamos, con la ligereza de quien hace un comentario sin importancia. Ella respondió sin levantar los ojos del plato. Me dieron una muestra en la farmacia. Ya sabes cómo son, siempre intentan colocarte algo. Lo acepté sin más. Era una explicación perfectamente razonable. Las farmacias siempre dan muestras. Los perfumes de muestra existen. Todo encajaba. Y precisamente por eso no lo analicé, porque encajaba demasiado bien y yo estaba cansado, y había tenido un día largo, y la cena estaba caliente, y a veces el cansancio es el mejor cómplice de las mentiras ajenas. El segundo recuerdo tardó más en llegar, pero cuando lo encontré me produjo una incomodidad específica que no supe nombrar en el momento. En mayo, Amparo mencionó durante una cena que su empresa había reorganizado los equipos internos y que ella pasaría a depender directamente de la dirección para ciertos proyectos. Lo dijo con una naturalidad que no invitaba a preguntas, entre un comentario sobre el precio de la fruta y otro sobre una serie que quería ver. 2 semanas después, noté que su nombre había dejado de aparecer en los registros de gastos de representación que yo veía ocasionalmente en los extractos de la tarjeta corporativa que compartíamos para ciertos pagos comunes. Antes, de vez en cuando, aparecían cargos pequeños, un taxi, una comida de trabajo, un desplazamiento. A partir de ese momento, nada. Ni un solo reembolso de empresa durante meses. O Amparo había dejado de tener cualquier tipo de gasto profesional reembolsable, o los gastos seguían existiendo, pero se pagaban de otro sitio que yo no veía. En aquel momento, elegí la primera opción. Ahora sé que era la segunda. El tercer elemento fue la contraseña del móvil que ya mencioné brevemente antes, pero que merece algo más que un párrafo fugaz, porque en realidad fue el primer indicio que debería haberme detenido por completo. 12 años con el mismo código. La fecha de nacimiento de Bruno. 4 dígitos que yo conocía sin haber necesitado memorizarlos conscientemente. Y un día, sin ningún comentario previo ni posterior,
El código cambió. Vi el patrón nuevo sin querer cuando ella dejó el teléfono sobre la encimera de la cocina y desbloqueó la pantalla mientras yo estaba detrás, y noté que los dedos trazaban una figura distinta a la habitual. No dije nada. Archivé esa observación en el mismo lugar donde guardaba todas las demás cosas que no quería examinar. Lo que no sabía entonces es que ese lugar, esa gaveta mental donde los hombres como yo apilamos las incomodidades que decidimos no convertir en preguntas, llevaba meses llenándose a una velocidad que yo no había querido medir. El cuarto elemento fue el viaje a Valencia. Ya lo he mencionado, pero en aquel momento lo interpreté como una coincidencia administrativa, revisándolo ahora con la misma frialdad con la que reviso un balance. Amparo viajó en tren, con billete pagado desde la cuenta conjunta. El hotel facturó una sola habitación individual a nombre de ella. No apareció ningún cargo de comida de empresa ni de desplazamiento urbano durante esos 2 días, a pesar de que supuestamente eran jornadas de formación. Y cuando volvió, trajo un pequeño frasco de aceite gourmet que dijo haber comprado en un mercado local, con la alegría tranquila de quien ha disfrutado de un viaje sin ninguna complicación. Ese frasco de aceite estuvo durante meses en el aparador de la cocina. Lo veía cada mañana mientras preparaba el café. Nunca lo abrimos. Cuando junté esas 4 piezas en la mente, la mañana después de la llamada de Ruperto, no experimenté rabia. Lo que experimenté fue algo mucho más específico y mucho más difícil de describir. La sensación que tengo en el trabajo cuando termino de revisar un expediente complejo y de repente veo que todos los elementos que parecían inconexos forman en realidad una sola figura. Como cuando los puntos dispersos de un gráfico revelan de golpe una línea de tendencia que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien la mirara con la distancia suficiente. No eran coincidencias, eran un patrón. Y yo que llevaba casi 3 décadas leyendo patrones en los documentos de desconocidos, había ignorado el más evidente de todos porque estaba escrito en el comportamiento de la mujer que dormía en mi cama. Lo que me perturbó más en ese momento no fue haber tardado en verlo. Fue entender que no había tardado por falta de capacidad, había tardado por elección. Porque mirar habría significado actuar, y actuar habría significado aceptar que 28 años de vida compartida podían contener una grieta tan profunda que ninguna obra de reparación iba a alcanzar para cubrirla. Pero el momento de las elecciones cómodas había terminado, y lo que estaba esperándome en los días siguientes era mucho más extenso y mucho más oscuro de lo que esa mañana todavía era capaz de imaginar. Aquella misma mañana, antes de que fueran las 9, llamé a Ruperto Alcaide Navas al número desde el que me había contactado. Contestó al segundo tono, con la voz de quien lleva horas despierto y ha estado esperando que devolvieran esa llamada. Le pregunté si podía hablar con tranquilidad. Me dijo que sí. Le pregunté entonces, con la mayor calma que pude sostener, si los registros de acceso y salida del edificio eran documentos que él gestionaba directamente o si dependían de un sistema centralizado de la empresa. Hubo una pausa breve antes de que respondiera. Los gestiono yo, don Leandro. Tengo el libro de entradas y salidas en papel que llevo yo personalmente y el registro digital del sistema de torniquetes de la entrada principal. Los dos. Le pedí un favor concreto. Necesitaba saber a qué hora había salido Amparo del edificio la noche del martes 19 de noviembre. Ruperto no dudó. Me dijo que lo buscaría y me llamaría en menos de 1 hora. Colgué. Me preparé un café que no bebí. Me senté en el sillón del estudio con el expediente que tenía pendiente de revisar para un proceso en los juzgados de Valladolid. Abrí la primera página y no leí una sola línea en 40 minutos. Ruperto llamó a las 9:42. Su voz tenía ese tono particular que reconozco en los testigos cuando están a punto de decir algo que saben que va a hacer daño y no encuentran ninguna manera de suavizarlo. Don Leandro, según el registro del torniquete de salida, la señora Amparo abandonó el edificio a las 6:20 de la tarde, 6 horas y 20 minutos. Luego añadió algo que yo no le había pedido, pero que él consideró necesario decir.
Ese día, no hubo ninguna reunión registrada en el edificio después de las 7, ni interna ni con clientes externos. El edificio estaba vacío desde las 7:15 aproximadamente. Anoté la hora en un papel, las 18:20. La guardé en el interior del forro de mi carpeta de trabajo, entre el cartón de la cubierta y la tela del revestimiento, donde guardo los documentos que necesito mantener separados del resto hasta que llega el momento de incorporarlos a un expediente formal. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Incorporar datos a un expediente. Solo que esta vez el expediente era mi propio matrimonio. Amparo me había llamado a las 8 de la tarde diciéndome que se quedaría hasta tarde por una reunión con un cliente. En ese momento ya llevaba 1 hora y 40 minutos fuera del edificio. No estaba en ninguna reunión, no estaba trabajando. Estaba en algún lugar que yo desconocía, haciendo algo que había decidido ocultarme. Mientras yo calentaba las lentejas del día anterior y veía el telediario en el sofá de casa sin sospechar nada. Lo que sentí al confirmar ese dato no fue lo que uno podría esperar. No fue rabia ni tampoco ese dolor agudo e inmediato que la gente describe cuando habla de traiciones. Lo que sentí fue algo más parecido a lo que experimento en el trabajo cuando termino de revisar un expediente complejo y encuentro la primera irregularidad contable verificable. Una especie de frialdad funcional, casi técnica, que no es indiferencia, sino todo lo contrario. Es la concentración absoluta que el cerebro activa cuando sabe que lo que viene a continuación va a exigir precisión. Tenía una prueba, solo una, todavía. Un registro horario que contradecía una afirmación verbal. En términos periciales, eso es el inicio de una cadena documental, no su conclusión. No era suficiente para nada todavía, pero era el primer número honesto en un balance que alguien había estado manipulando durante un tiempo que yo aún no sabía calcular. Esa noche, cuando Amparo llegó a casa pasadas las 11, yo estaba leyendo en el estudio. Entró, pasó por el pasillo, se asomó a la puerta y dijo que había sido una noche muy larga. Yo levanté los ojos del libro y asentí. «Descansa», le dije. «Nada más». Ella me miró un segundo con una expresión que en ese momento interpreté como cansancio y que ahora entiendo que era otra cosa. Era la mirada de alguien que lleva tiempo esperando encontrar una señal de alarma en el comportamiento del otro y sigue sin encontrarla. La mirada de quien se ha convencido de que su secreto está seguro. Me quedé en el estudio otra hora larga después de que se apagara la luz del dormitorio. No leía. Estaba organizando mentalmente lo que tenía y lo que me faltaba, con la misma metodología que aplicaría a cualquier encargo profesional. Primer paso, establecer los hechos verificables. Segundo paso, identificar las inconsistencias entre esos hechos y la versión oficial. Tercer paso, buscar documentación que permita construir una línea temporal coherente y demostrable. Lo que tenía hasta ese momento era una inconsistencia horaria verificada y 4 comportamientos anómalos observados en los últimos meses. No era un expediente, era un esbozo, y los esboces no se presentan en ningún juzgado ni sirven para ninguna decisión importante. Para eso hacen falta cifras, fechas, firmas y documentos con membrete. Necesitaba a Celestino, pero antes de llamarle, había algo que tenía que hacer yo solo, con mis propias herramientas. Porque si había algo que esta situación compartía con un procedimiento pericial, era esto. Antes de contratar apoyo externo, el perito responsable del caso hace su propia revisión preliminar. Revisa todo lo que está a su alcance directo antes de ampliar el círculo de personas que conocen la investigación. No por desconfianza, sino por método. Cuantas menos manos tocan un expediente en sus primeras fases, menos posibilidades hay de que algo se contamine o se filtre antes de tiempo. Esa noche, cuando el apartamento estuvo completamente en silencio, abrí el ordenador del estudio y entré en la cuenta bancaria conjunta. Llevaba años viendo esos extractos sin leerlos de verdad, porque los números siempre habían cuadrado y nunca había tenido motivo para examinarlos con detenimiento. Esa noche los leí de otra manera,
con los mismos ojos con los que leo los libros contables de una empresa cuando alguien me paga para encontrar lo que no quieren que encuentre. Lo que vi en esa primera revisión no fue todavía lo más grave, pero fue suficiente para que el esbozo empezara a tomar forma de expediente. Había transferencias periódicas hacia una cuenta que yo no reconocía. Pequeñas al principio, 200 euros en agosto, 150 en septiembre. Luego más regulares y algo más elevadas. El patrón era exactamente el que se usa en los desvíos que detecto en las empresas. Cantidades lo bastante moderadas para no activar ninguna alarma, repetidas con una frecuencia calculada para volverse invisibles dentro del volumen total de movimientos de la cuenta. Anoté los importes, anoté las fechas, anoté el número de la cuenta de destino que empezaba con un prefijo que no correspondía a ninguna de las entidades con las que operábamos habitualmente. Cerré el ordenador a la 1:15 de la madrugada. Guardé mis notas dentro de la misma carpeta donde ya estaba el papel con el horario de salida del edificio y me fui a la cama con el cuidado de quien no quiere despertar a nadie. Amparo dormía de espaldas a mi lado del colchón. Respiraba con calma. Al día siguiente llamaría a Celestino, pero esa noche supe, con la certeza silenciosa que solo dan los números cuando dejan de mentir, que lo que tenía entre manos era mucho más elaborado que una mentira de una noche. Llamé a Celestino al día siguiente, a media mañana, desde el teléfono fijo del despacho, no desde el móvil. Era un hábito que había adquirido en años de trabajo pericial. Las conversaciones que no deben dejar rastro digital en determinados momentos no se tienen desde dispositivos que sincronizan automáticamente con cuentas en la nube. Celestino lo entendería sin que yo tuviera que explicárselo, porque él también había aprendido a moverse en ese tipo de precauciones. Descolgó al primer tono. «Leandro, ¿cuánto tiempo?» «Necesito verte», dije. «No es una cosa de café». Hubo una pausa de 2 segundos exactos, el tiempo que Celestino siempre se toma antes de responder cuando algo le parece serio. «Dime cuándo». Quedamos esa misma tarde, a las 6, en un bar tranquilo cerca de la Plaza Mayor que frecuentábamos desde hacía años y donde los dueños ya nos conocían lo suficiente como para dejarnos en una mesa del fondo sin que nadie viniera a interrumpir cada 10 minutos. Llegué antes que él. Pedí agua. No quería café a esa hora porque sabía que no iba a dormir bien de todas formas y no tenía sentido añadir más motivos al insomnio. Celestino entró con ese paso suyo tranquilo, el abrigo oscuro que lleva desde hace años, el pelo más gris que la última vez que nos habíamos visto, pero la misma expresión de siempre. Atenta, sin prisa, ligeramente reservada, hasta que entiende exactamente qué se le está pidiendo. Se sentó frente a mí, pidió un cortado y me miró sin decir nada. Le conté todo, sin rodeos y en orden cronológico, que es la única manera en que sé contar las cosas que importan. El edificio apagado, la llamada de Ruperto, el registro de salida a las 6:20, las transferencias hacia la cuenta desconocida, los 4 comportamientos anómalos de los meses anteriores. Lo escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, de la misma manera en que yo imagino que escucha a sus propios clientes cuando le explican por qué necesitan sus servicios. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo, «¿Tienes el número de esa cuenta de destino?» Saqué el papel del bolsillo interior de la chaqueta y lo deslicé por la mesa. Lo miró un momento. «El prefijo es de una entidad online. Cuentas de ese tipo se abren en 10 minutos desde un móvil y no requieren oficina física ni vinculación a ninguna cuenta anterior del titular». Hizo una pausa. «Es exactamente lo que usaría alguien que quiere acumular dinero sin que aparezca en ningún extracto conjunto». No dije nada, ya lo sabía. Oírlo dicho en voz alta por otra persona lo convertía en algo distinto, más concreto y más pesado al mismo tiempo. «Necesito que me des 2 semanas», dijo Celestino. «Tal vez menos. Pero 2 semanas para hacerlo bien». Le dije que las tenía. Se levantó, pagó el cortado él mismo antes de que yo pudiera hacer nada, y antes de ponerse el abrigo, me puso una mano en el hombro un segundo, sin decir nada más.
No hacía falta. Ese gesto lo decía todo lo que la situación requería, y nada que estuviera de más. Durante los 12 días siguientes, viví una de las experiencias más extrañas de mi vida adulta. Mantener una rutina completamente normal en el exterior, mientras por dentro todo estaba suspendido en una especie de espera quieta y tensa. Desayunaba con Amparo las mañanas que coincidíamos, respondía cuando me hablaba, preguntaba por su jornada con la misma entonación de siempre. No es que fuera un actor especialmente dotado. Es que la contención es algo que los peritos desarrollamos por necesidad profesional. Hay momentos en un proceso en los que uno ya sabe lo que va a encontrar al abrir la siguiente carpeta, pero tiene que comportarse como si no lo supiera hasta que el expediente esté completo. Esa disciplina que había practicado durante casi 3 décadas en los juzgados me salvó en esos 12 días de hacer algo precipitado que habría arruinado todo lo que vendría después. Celestino me llamó al 13º día. No al fijo del despacho esta vez, sino al móvil, a las 4:30 de la tarde. Su voz tenía una textura diferente a la de nuestra conversación en el bar. No era la voz del profesional explicando sus métodos, era la voz del amigo que está a punto de entregar algo que le pesa tener en las manos. Tengo lo que necesitas, pero necesitas verlo en persona. Quedamos esa misma tarde en su oficina, un local discreto en una calle secundaria del barrio de San Bernardo, segundo piso sin rótulo en la puerta, que Celestino había decorado con la austeridad funcional de quien no recibe a sus clientes para impresionarlos, sino para trabajar con ellos. Me hizo pasar al despacho interior, cerró la puerta y depositó sobre la mesa una carpeta de cartón marrón de tamaño folio. No dijo nada. Me la acercó y esperó. La abrí. Dentro había fotografías, impresas en papel mate, ordenadas cronológicamente según las fechas anotadas a lápiz en el ángulo inferior derecho de cada una. Las primeras mostraban a Amparo y a un hombre que yo no había visto nunca entrando juntos en un restaurante. El hombre tendría alrededor de 40 años, de constitución atlética, con el tipo de ropa que usan los ejecutivos jóvenes que quieren parecer informales sin dejar de serlo del todo. Las siguientes fotografías eran de los dos en la terraza de un edificio residencial en lo que parecía ser otra ciudad. Después, caminando por una calle que no reconocí. Después, en la entrada de un hotel. Las miré todas sin prisa. Las miré con la misma calma con la que reviso un expediente, porque era lo único que sabía hacer en ese momento para no perder el control de mí mismo dentro de aquel despacho. Se llama Tristán Berenguer Camps, dijo Celestino. 41 años. Socio director de la empresa donde trabaja Amparo desde hace 4 años. La primera foto que tengo verificada de ellos juntos, fuera de un contexto estrictamente profesional, es de hace 18 meses. No sé si empezó antes. Lo que sí puedo decirte es que en ese periodo han coincidido fuera del horario laboral en al menos 11 ocasiones documentadas. El apartamento que aparece en algunas de las fotos está alquilado a nombre de él, en Salamanca, a 12 minutos de tu casa. 12 minutos. No en otra ciudad, no en ningún lugar remoto y anónimo. A 12 minutos del piso donde yo dormía. Celestino continuó, con esa cadencia suya de quien mide cada palabra antes de soltarla. Hay algo más que creo que tienes que saber. Entre las ocasiones documentadas está un sábado de septiembre en que Amparo te dijo que pasaría el día en casa de su madre. Ese día estuvo en el apartamento de él desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Recordé ese sábado. Yo había pasado la mañana en el despacho cerrando un informe pericial con fecha límite para el lunes siguiente, y la tarde la había dedicado a ordenar documentación atrasada. Amparo me había enviado un mensaje a las 2 diciéndome que su madre estaba bien y que comerían juntas. Le respondí con un escueto perfecto. Guardé el teléfono, volví a mis papeles. No dije nada durante un tiempo. Celestino tampoco. La oficina tenía ese silencio compacto de los espacios pequeños con las ventanas cerradas, y desde la calle llegaba de vez en cuando el ruido amortiguado de un coche que pasaba. Luego cerré la carpeta, la empujé ligeramente hacia el centro de la mesa y miré a Celestino. ¿Cuánto te debo? Él negó con la cabeza despacio.
Ya hablaremos de eso. Ahora mismo lo que necesitas es un buen abogado. Tenía razón. Pero antes de buscar al abogado, había algo que yo todavía tenía que hacer solo, en casa, con mi ordenador y los extractos bancarios de los últimos 2 años. Porque las fotografías me habían mostrado lo que Amparo había hecho con su tiempo. Lo que todavía no sabía con exactitud era lo que había hecho con mi dinero. Y eso, en términos de lo que vendría después, iba a resultar ser la parte más devastadora de todas. Volví a casa aquella noche con la carpeta de Celestino guardada en el maletín, debajo de 3 expedientes de trabajo que no tenían ninguna relación con nada de lo que estaba viviendo. Era un martes. Amparo llegaría más tarde, como casi siempre. Bruno no vivía con nosotros desde hacía 5 años, pero pasaba por casa con cierta frecuencia, generalmente los fines de semana, a veces entre semanas si necesitaba algo o si Amparo lo había invitado a cenar. Entré, dejé el maletín en el estudio, me cambié de ropa. Fui a la cocina a buscar agua y entonces lo vi. El tablet de la familia estaba sobre la mesa del salón, con la pantalla encendida todavía, mostrando la aplicación de mensajes. Lo habían dejado abierto sin cerrar la sesión. Estas cosas pasan en cualquier casa. Un despiste, un momento de distracción. No tiene ninguna importancia cuando uno no tiene nada que ocultar. No lo cogí de inmediato. Estuve de pie junto a la mesa durante varios segundos, mirándolo desde la distancia, con esa incomodidad específica que siente un hombre que sabe que está a punto de cruzar un umbral del que no va a poder volver. Porque hay una diferencia entre sospechar y saber, y esa diferencia no se mide en información, sino en lo que uno hace con ella. Una vez que se lee algo, ya no se puede no haberlo leído. Lo cogí. La conversación que tenía abierta en pantalla era entre Amparo y Bruno. La última fecha visible era de 4 meses atrás, en julio. Empecé a leer desde el principio de ese hilo, que arrancaba en un intercambio de mensajes aparentemente rutinario sobre una cena familiar. Pero unas líneas más abajo, Bruno preguntaba algo que no tenía nada de rutinario. Lo preguntaba con esa naturalidad informal de los mensajes escritos entre personas que no sienten la necesidad de rodear ciertos temas de ningún cuidado especial. Preguntaba si lo de Tristán seguía igual. Me detuve en esa frase. La leí 2 veces. Amparo respondía que sí, que todo estaba bien y añadía: «No digas nada, ya sabes cómo está tu padre con estas cosas». Bruno respondía con una frase que contestó cualquier pregunta que yo pudiera haber tenido sobre hasta dónde llegaba su complicidad. Escribía: «Tranquila, papá no se entera de nada». 5 palabras. Papá no se entera de nada. Lo que sucedió en los siguientes segundos es algo que todavía me cuesta narrar con precisión, porque no fue un proceso ordenado ni racional. Vi primero la pantalla volverse ligeramente borrosa, como cuando uno lleva demasiadas horas frente a un documento y los ojos empiezan a perder foco. Luego sentí algo en el pecho, no dolor exactamente, sino presión. La misma sensación que tengo cuando el ascensor baja demasiado rápido y el cuerpo tarda un instante en actualizarse a la nueva altura. El sonido del salón, que era apenas el zumbido del frigorífico desde la cocina y el tráfico amortiguado de la calle, de repente pareció alejarse varios metros, y mis ojos, con esa autonomía absurda que tienen a veces, se fijaron en un punto completamente irrelevante. El borde astillado de la esquina de la mesa, una pequeña grieta en la madera lacada que llevaba meses ahí y que nunca habíamos reparado. Estuve mirando esa grieta durante un tiempo que no sé medir. Luego dejé el tablet exactamente donde estaba, con la misma orientación que tenía cuando lo encontré, y salí del apartamento. Bajé las escaleras a pie, sin esperar el ascensor, crucé el portal y llegué al aparcamiento subterráneo donde tenía el coche. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, no puse el motor en marcha. Me quedé sentado en el silencio compacto de aquel garaje, con las manos apoyadas sobre los muslos y la vista fija en el volante, y entonces, sí, lloré. No de la manera en que uno llora en las películas, no con dramatismo ni con sollozos que llenan la habitación. Lloré de la única manera en que los hombres de mi generación
Sabemos hacerlo cuando nadie nos ve, en silencio absoluto, con la mandíbula apretada, dejando que las lágrimas cayeran sin hacer ruido mientras el resto del cuerpo se quedaba completamente quieto. La última vez que había llorado así fue cuando murió mi padre. Hacía 15 años de eso. Y el motivo era el mismo, aunque en apariencia fueran situaciones completamente distintas. Las dos veces era la pérdida de alguien en quien había creído de manera total e irreversible. No lloraba por Amparo en ese momento. Llevaba días construyendo distancia con respecto a ella, con esa frialdad funcional que mencioné antes. Lloraba por Bruno, por los 27 años de un hijo al que yo había querido a mi manera, imperfecta y excesivamente convertida en dinero y en soluciones prácticas. Pero querido al fin, por el apartamento que pagaba sin que nadie me lo pidiera, por el seguro médico del primer día de cada mes, por todas las veces que me había dicho a mí mismo que esas cosas eran una forma de decir lo que no sabía decir de otra manera, y que él lo entendería aunque nunca lo verbalizara. Papá no se entera de nada. No era solo una frase de complicidad entre madre e hijo, era un veredicto. Era Bruno diciéndole a Amparo que yo era exactamente lo que los dos pensaban que era. Un hombre que no se entera, alguien fácil de mantener tranquilo, una figura presente en los papeles y ausente en lo que realmente importaba. Lo habían hablado entre ellos, probablemente no una sola vez, con la comodidad de quien habla de algo que ya ha sido discutido y acordado y no necesita justificación adicional. Estuve en el aparcamiento casi 40 minutos. Cuando subí de vuelta al apartamento, me lavé la cara en el baño del pasillo, me miré en el espejo el tiempo justo para confirmar que el exterior no delataba nada del interior, y fui al estudio. Abrí el ordenador. Entré en los extractos bancarios. Lo que necesitaba hacer ahora era separar con claridad las dos partes de lo que estaba descubriendo, porque eran dos asuntos distintos aunque estuvieran entrelazados. Por un lado estaba la traición personal, que ya tenía documentada con las fotografías de Celestino y con el testimonio horario de Ruperto. Por otro lado estaban las transferencias hacia esa cuenta desconocida, que yo había identificado de manera preliminar días atrás, pero que todavía no había auditado en su totalidad. Y yo soy, antes que cualquier otra cosa, un perito. Cuando hay dos problemas sobre la mesa, los trabajo por separado, con rigor y sin mezclar los datos de uno con los del otro, porque mezclarlos produce conclusiones contaminadas que no sirven en ningún proceso formal. Me concentré en los movimientos bancarios. Fui hacia atrás mes a mes, abriendo cada extracto con la metodología que aplicaría a cualquier auditoría. Primero identificar la frecuencia de las transferencias, después los importes, después la progresión de los montos a lo largo del tiempo. Lo que encontré esa noche no fue todavía el cuadro completo, porque la cuenta conjunta no mostraba toda la historia y necesitaría acceder a información adicional que tendría que gestionar con Remedios, Andrades y Fuentes cuando llegara el momento. Pero era suficiente para entender la escala aproximada de lo que estaba delante. Y la escala era mucho mayor de lo que había estimado en mi primera revisión. Guardé cada captura de pantalla, cada anotación, cada fecha y cada importe en una carpeta cifrada del ordenador del despacho, que era un equipo que Amparo nunca usaba y al que no tenía contraseña de acceso. Nombré la carpeta con un código que no significaba nada para nadie más que para mí, el mismo sistema que uso para archivar expedientes judiciales en proceso activo. Eran más de las 12 cuando Amparo llegó a casa, pasó por delante del estudio, vio la luz encendida, asomó la cabeza. ¿Todavía trabajando? Sí, dije sin levantar los ojos del monitor. Entra tú, no tardo. Me miró un momento más de lo habitual. Luego dijo buenas noches y se fue hacia el dormitorio. Yo esperé a que se apagara la luz del pasillo. Luego abrí una página nueva en el buscador y busqué el nombre de Remedios Andrades y Fuentes, abogada especialista en Derecho de Familia en Salamanca, cuyo nombre me había dado un colega del juzgado meses atrás, en otro contexto completamente distinto, sin saber que yo acabaría necesitándolo. Remedios Andrades y Fuentes tenía 51 años y un despacho en el segundo piso de un edificio color ocre de la calle del Prior,
a 5 minutos a pie del centro histórico. Lo supe todo eso cuando busqué su nombre aquella noche y encontré su perfil profesional en el Colegio de Abogados. 22 años de ejercicio, especialización en Derecho de Familia y Patrimonial, con mención específica en procedimientos de divorcio contencioso y recuperación de activos desviados en régimen de gananciales. Ese último detalle no era casualidad. Mi colega del juzgado, cuando me dio su nombre meses atrás, lo había hecho precisamente porque había visto trabajar a Remedios en un proceso complicado y había salido convencido de que era alguien que no dejaba cabos sueltos. La llamé a primera hora de la mañana siguiente, desde el teléfono del despacho. Su secretaria me dio cita para el jueves de esa misma semana. Cuando llegué puntual, encontré a una mujer de mirada directa y modales eficientes que me indicó que me sentara, abrió un cuaderno en blanco y me dijo que la pusiera al corriente de todo. Tardé 40 minutos en explicarle la situación completa. Escuchó sin interrumpir, anotando de vez en cuando con una letra pequeña y apretada que no intenté leer desde mi lado de la mesa. Cuando terminé, hizo 3 preguntas concretas. Si había régimen de gananciales, cuánto tiempo llevábamos casados exactamente, y si tenía acceso a los extractos bancarios conjuntos de los últimos 3 años. Respondí que sí a las 3. Entonces me dijo algo que me pareció importante. Antes de hablar de estrategia legal, necesito que usted me traiga los números, todo lo que tenga, fechas, importes, movimientos, no interpretaciones, solo documentos. Era exactamente el lenguaje de mi profesión, aplicado a mi situación personal. Y eso, extrañamente, me ayudó a mantener la compostura durante esa primera reunión. Pasé los 4 días siguientes haciendo la auditoría más meticulosa de mi vida, no la más compleja técnicamente, porque he trabajado con estructuras societarias de fraude que requerían meses de análisis y cientos de páginas de documentación. Pero sí la más difícil emocionalmente, porque cada cifra que encontraba no era un dato abstracto de un desconocido, era dinero que yo había ganado. Dinero de expedientes periciales, de madrugadas trabajando, de domingos sin salir de casa, de años completos en los que elegí el despacho antes que las vacaciones, antes que las cenas, antes que muchas cosas que ahora no podía recuperar. El procedimiento que apliqué fue el mismo que usaría con cualquier cliente que me contratara para detectar irregularidades en una empresa familiar. Primero, construí la línea temporal completa de todos los movimientos de la cuenta conjunta desde enero de 2021, organizando cada transferencia, cada cargo y cada ingreso en una hoja de cálculo con 5 columnas: fecha, concepto, importe, cuenta de origen y cuenta de destino. Luego identifiqué todos los movimientos hacia la cuenta de destino desconocida y los separé del resto. Después calculé la frecuencia, la progresión de los importes y el total acumulado. El resultado fue el siguiente. La primera transferencia hacia esa cuenta había sido de 120 euros, realizada en agosto de 2021. Luego siguieron otras similares, de entre 100 y 200 euros, con una periodicidad irregular que en esa primera fase parecía casi aleatoria. A partir de enero de 2022, los importes subieron y la frecuencia se volvió más sistemática. Entre ese mes y el final de ese año, las transferencias acumularon 12.300 euros. En 2023, el ritmo se aceleró notablemente. 4 transferencias mensuales de entre 400 y 800 euros cada una, con algún ingreso puntual de mayor cuantía, que coincidía con periodos en los que yo había cobrado honorarios profesionales especialmente elevados. El total de ese año fue de 29.700 euros, y en lo que llevábamos del año en curso, hasta la fecha de mi revisión, se habían transferido 51.000 euros adicionales en 16 operaciones distintas. El total acumulado desde agosto de 2021 era de 93.000 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo considerable, 93.000 euros. La cantidad no era lo que me paralizó, aunque era una cantidad significativa. Lo que me paralizó fue la fecha de inicio, agosto de 2021, porque las fotografías de Celestino mostraban el primer encuentro documentado entre Amparo y Tristán
en febrero de 2023. Eso significaba que las transferencias habían comenzado 18 meses antes de que hubiera ninguna evidencia del caso. 18 meses antes. Amparo había empezado a construir su salida financiera antes de que existiera, o al menos antes de que fuera verificable, ninguna otra relación de por medio. No había actuado por impulso ni por el arrebato de algo nuevo y deslumbrante. Había planificado. Había construido con paciencia y con método una reserva económica paralela mientras yo dormía a su lado y pagaba las facturas y creía que la estabilidad que manteníamos juntos era sinónimo de un proyecto compartido. Esa comprensión fue cualitativamente distinta a todo lo anterior. Las fotografías habían sido un golpe emocional. Esta era otra cosa. Era la certeza de que la persona con la que había vivido 28 años era capaz de una premeditación sostenida en el tiempo que yo nunca habría creído posible. Y eso decía algo no solo sobre ella, sino también sobre mí, sobre lo poco que había sabido ver durante todo ese tiempo. Hubo un momento esa noche, pasadas las 11, en que cerré el ordenador y me quedé sentado en el sillón del estudio con la única luz del flexo encendida y el silencio del apartamento alrededor. Desde el dormitorio no llegaba ningún sonido. Amparo llevaba horas dormida. Me pregunté, y lo digo con la honestidad que esta historia merece, si alguna parte de lo que estaba descubriendo era también responsabilidad mía. No la decisión de ella, que era suya y solo suya, sino el clima en el que esa decisión había podido crecer sin que yo lo notara. Los años en que llegaba tarde, las conversaciones que no tuve porque el trabajo siempre parecía más urgente, la manera en que había convertido el dinero en sustituto de la presencia. No lo digo para absolverla, ni para cargarme una culpa que no me corresponde íntegramente. Lo digo porque es verdad, y porque un hombre de mi edad que no es capaz de mirar esa parte de la historia, no está siendo honesto ni consigo mismo ni con nadie que lo escuche. Pero la honestidad sobre mis propias ausencias no cambiaba los 93.000 euros. No cambiaba los 18 meses de planificación, no cambiaba la lista de prohibidos con mi nombre, y no cambiaba la frase de Bruno. Al día siguiente llevé toda la documentación al despacho de Remedios. Los extractos organizados, la hoja de cálculo con la línea temporal completa, las anotaciones sobre la cuenta de destino y su prefijo de entidad online, y las capturas de pantalla de cada transferencia. Lo entregué todo dentro de una carpeta ordenada por fechas, con un índice en la primera página, exactamente como entregaría un informe pericial a un juez. Remedios revisó el material en silencio durante varios minutos. Luego levantó los ojos y me miró con una expresión que no era de sorpresa, sino de confirmación, como quien ya intuía lo que iba a encontrar, pero necesitaba ver los números para poder actuar. Dijo una sola frase: «Con esto es suficiente». Y luego añadió algo que no esperaba: «Hay que moverse antes de que ella lo mueva primero, porque si ya lleva este tiempo preparándose, puede que no tarde mucho más en dar el siguiente paso». No le pregunté qué siguiente paso, lo sabía perfectamente. Y supe también en ese momento que el tiempo de la observación silenciosa había terminado. Lo que venía ahora era diferente, más definitivo. Y antes de que llegara ese momento, había algo pendiente que ningún abogado podía gestionar por mí. La cena en casa de la suegra que estaba programada para el sábado siguiente, con toda la familia reunida y para la que yo ya tenía muy claro que iba a asistir. La cena en casa de Dolores, la madre de Amparo, estaba programada desde hacía 3 semanas. Era su 72 cumpleaños, una fecha que la familia celebraba cada año con la misma disposición de siempre. La mesa grande del comedor, el cordero asado que Dolores preparaba desde primera hora de la mañana, los mismos 11 o 12 familiares distribuidos alrededor de un mantel bordado que llevaba décadas sacándose para las ocasiones importantes. Yo había asistido a esa cena durante 28 años. Conocía de memoria el orden en que se sentaban todos, las conversaciones que se repetían con variaciones mínimas de un año al siguiente, el momento en que Dolores sacaba el postre y el momento en que el cuñado de Amparo
Empezaba con sus comentarios sobre el fútbol que nadie pedía pero todos toleraban. Era una cena familiar de esas que uno no disfruta especialmente, pero a las que va porque forman parte del tejido de una vida compartida. Y ese tejido, aunque estuviera ya completamente roto por dentro, todavía tenía una forma exterior que nadie en aquella mesa conocía, excepto Bruno. Llegué puntual con una botella de vino de Ribera del Duero que siempre llevaba a las cenas de Dolores porque era lo que ella prefería, y me senté en el mismo lugar de siempre, entre Amparo y uno de sus cuñados. Los primeros 40 minutos transcurrieron con la normalidad mecánica de esas reuniones. Conversaciones cruzadas, comentarios sobre el trabajo, preguntas sobre la salud de una tía que vivía en Burgos, el cordero repartido con ese ceremonial doméstico que Dolores ejecutaba con la satisfacción tranquila de quien sabe que ese es su momento de la semana. Bruno llegó 20 minutos tarde, con esa puntualidad casual que había adoptado en los últimos años, como si el tiempo de los demás fuera siempre negociable. Se sentó, saludó con un gesto general, sirvió vino sin ofrecer a los vecinos de mesa y entró en la conversación con comentarios sueltos que no seguían ningún hilo en particular. Lo observé con la periferia de la atención, sin mirarlo directamente, de la misma manera en que observo en los juzgados a los testigos cuya declaración ya conozco antes de que empiecen a hablar. La conversación derivó en algún momento de la segunda mitad de la cena hacia el tema del trabajo. El cuñado de Amparo había cambiado de empresa ese año y estaba describiendo las diferencias entre su antigua y nueva situación laboral. Alguien preguntó por los proyectos que yo tenía en curso, con esa cortesía de sobremesa que no espera respuestas largas, sino confirmaciones breves de que todo va bien. Respondí con 2 frases. Mencioné un proceso en Valladolid. Dije que el año había sido razonablemente sólido. Fue entonces cuando Bruno intervino. No lo hizo de golpe. Lo hizo de la manera más calculada posible, con un tono ligero, casi de broma, de esos que permiten al que habla retractarse después, diciendo que no era para tanto si la reacción del entorno resulta desfavorable. Claro, papá siempre ha estado muy ocupado con el trabajo, más que con ninguna otra cosa, la verdad. Hubo un silencio de un par de segundos. El cuñado sonrió levemente, sin saber muy bien a qué atenerse. Dolores dejó de servirse en el plato un momento. Bruno continuó, y esta vez el tono ligero había desaparecido. Siempre he pensado que mamá merecía haber vivido de otra manera, más presente, con alguien que estuviera ahí de verdad, no solo de nombre. La mesa se quedó quieta, no con el silencio de una pausa natural entre conversaciones, sino con ese silencio específico que se produce cuando 11 personas entienden simultáneamente que algo ha cambiado de registro y nadie sabe exactamente cómo responder. Amparo no dijo nada. No me miró. Cogió su copa de vino y la giró ligeramente entre los dedos con los ojos fijos en el mantel. Yo respiré con normalidad. Sentí el calor del comedor, que Dolores mantenía siempre algo más alto de lo que resultaba cómodo, porque le había cogido miedo al frío en los últimos años. Sentí el peso del tenedor entre los dedos. Y sentí, con una claridad que no necesitaba ningún análisis posterior, que Bruno había dicho esas palabras sabiendo exactamente lo que hacía, y que las había dicho delante de 11 personas porque el público era parte del efecto que buscaba. No era un hijo desahogándose, era alguien ejecutando una estrategia que, a diferencia de la de su madre, no tenía ninguna base documental que la respaldara. Doblé el servilleta con cuidado, la dejé sobre la mesa junto al plato y me levanté. Fui hasta el otro extremo de la mesa donde estaba Dolores. Me incliné, le di un beso en la mejilla y le dije en voz baja que la cena había estado excelente y que le deseaba feliz cumpleaños. Ella me cogió la mano un momento, con esa expresión de las personas mayores que entienden más de lo que dicen y prefieren el gesto a la palabra. Luego fui a buscar el abrigo al perchero del pasillo, lo cogí sin ponerme, lo doblé sobre el brazo y salí del apartamento cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que uno cierra algo que no quiere que haga ruido. No me crucé con la mirada de Bruno al salir, no porque lo evitara, sino porque no lo necesitaba.
Caminé los 4 minutos que separan el edificio de Dolores de donde había aparcado el coche, con el aire frío de diciembre en la cara y los pasos regulares sobre el pavimento mojado. No sentía rabia. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. La ausencia completa de rabia. Lo que sentía era algo mucho más frío y mucho más definitivo. Era la sensación de quien ha estado manteniendo una puerta entreabierta durante semanas, por si había todavía algo al otro lado que mereciera ser rescatado, y acaba de comprobar que no hay nada. Había pagado el apartamento de Bruno durante 5 años. Había pagado su seguro médico sin que nadie me lo pidiera. Había firmado como avalista de un contrato porque era su padre, y eso es lo que hacen los padres que creen en sus hijos. Y él había estado sentado en esa mesa durante 4 meses, sabiendo lo que sabía, callando lo que callaba, y había esperado a la cena de cumpleaños de su abuela para decirle a su padre, delante de toda la familia, que su madre merecía algo mejor. No tomé la decisión en el coche. La tomé en la acera antes de llegar a él, en algún paso entre el portal de Dolores y el final de la calle. Fue una decisión sin dramatismo, sin ceremonia interior, sin el peso emocional que uno podría esperar de ese momento. Fue simplemente la conclusión lógica de un proceso que los datos habían estado construyendo durante semanas. Al día siguiente, sin avisar a nadie, cancelé el débito automático del financiamiento del apartamento de Bruno. Luego llamé a la aseguradora y tramité la baja del plan de salud que aparecía mensualmente en mis domiciliaciones. No lo hice con rabia. No lo hice para herirle. Lo hice porque hay decisiones que no requieren explicación previa, las que son la consecuencia directa y proporcional de algo que la otra persona ya sabe que hizo. Bruno tardó 3 días en darse cuenta. Cuando llamó, yo estaba en el despacho. Descolgué, lo escuché decir que había un problema con el pago del apartamento, que seguramente era un error del banco, que si podía revisarlo. Le dije, cuando me expliques por qué guardaste silencio, yo te explico por qué dejé de pagar. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego colgué, volví al expediente que tenía sobre la mesa y no esperé que llamara de vuelta. No lo hizo. La semana que siguió a la cena de Dolores fue la más silenciosa de todo ese proceso. No por falta de movimiento, sino porque el tipo de trabajo que tenía por delante no hacía ruido. Era el trabajo de quien ha terminado de recopilar evidencias y empieza a convertirlas en argumentos. El paso de los datos brutos al expediente formal, de la observación a la acción. Remedios y yo nos reunimos el martes de esa semana, a primera hora de la tarde, en su despacho de la calle del Prior. Llevé todo lo que tenía. La carpeta de Celestino con las fotografías fechadas, el papel con el horario de salida del edificio firmado por Ruperto, la documentación bancaria organizada en la hoja de cálculo con sus 93.000 euros distribuidos en columnas y las capturas de pantalla de los extractos originales que respaldaban cada cifra de la hoja. Lo entregué todo en el mismo orden en que lo habría presentado ante un tribunal. Con índice, con numeración de páginas, con una nota introductoria de media página que explicaba la metodología de análisis que había usado para construir la línea temporal. Remedios revisó el material durante 20 minutos, sin decir una sola palabra. Yo esperé sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando la estantería de su despacho donde los códigos civiles y procesales estaban ordenados por edición y año, con el lomo hacia afuera y sin ningún objeto decorativo entre ellos. Esa austeridad me transmitió la misma confianza que me transmite el orden en un despacho de trabajo, la señal de alguien que no necesita aparentar nada porque los resultados hablan por sí solos. Cuando terminó, cerró la última carpeta, juntó los papeles con un golpe suave sobre la mesa para nivelarlos y me miró. Bien, voy a explicarle exactamente lo que tenemos y lo que vamos a hacer con ello. Lo que teníamos, según su análisis, era suficiente para 3 frentes simultáneos. El primero era el divorcio contencioso, que con las pruebas documentadas de la relación extramatrimonial y los registros de las transferencias sistemáticas permitía reclamar una posición favorable en la distribución del patrimonio ganancial.
El segundo era la reclamación civil por enriquecimiento injusto, dado que los 93.000 euros desviados provenían de ingresos que en su totalidad correspondían a mi actividad profesional durante el régimen de gananciales. El tercero era una cuestión más delicada que Remedios planteó con la precisión de quien sabe que está tocando un punto sensible: la posibilidad de que Tristán Berenguer Camps, como socio director de la empresa donde Amparo trabajaba, hubiera tenido algún tipo de implicación en las condiciones laborales de ella durante ese periodo, lo cual podría abrir una vía adicional dependiendo de lo que revelara la fase de instrucción. Le dije que me centrara en los dos primeros frentes. El tercero lo dejaríamos en reserva, asintió. Luego planteó algo que yo ya había estado considerando por mi cuenta: la necesidad de separar preventivamente los activos que eran exclusivamente míos de los que estaban vinculados al régimen conjunto, antes de que Amparo iniciara cualquier movimiento por su parte. No había ninguna razón para creer que ella fuera a actuar de inmediato, pero el historial de los últimos 2 años dejaba claro que era alguien capaz de planificar con antelación y sin avisar. Esperar sin ninguna precaución era un riesgo que Remedios no me recomendaba asumir. Los activos que podían separarse legalmente y sin ninguna irregularidad eran principalmente los fondos de mi cuenta profesional individual, que estaba a mi nombre exclusivo y recibía los honorarios periciales directamente, y algunos instrumentos de ahorro que había constituido antes del matrimonio, y que tenían, por tanto, la consideración de bienes privativos. Remedios me indicó con precisión qué podía mover, cuándo, y de qué manera para que ningún juez pudiera interpretarlo como un intento de ocultación patrimonial en perjuicio de la otra parte. La diferencia entre proteger lo propio y defraudar al cónyuge es técnica y requiere asesoramiento preciso. Por eso estaba sentado en ese despacho. Pasé los 3 días siguientes ejecutando cada indicación con el mismo método que aplicaba a los encargos profesionales más delicados, un paso cada vez, con la documentación correspondiente archivada antes de dar el siguiente, sin improvisaciones y sin adelantar ninguna acción que Remedios no hubiera validado previamente. El fondo de previsión que tenía en una gestora de inversiones fue el primero, la cuenta de honorarios la segunda. Hay una satisfacción muy particular, que no es júbilo sino algo más sobrio, en hacer bien una cosa que se ha preparado con cuidado. La sentí cada vez que cerré una operación y la archivé correctamente. Durante todo ese periodo, en casa, no cambié nada. Seguía siendo el mismo hombre de siempre en la superficie, el que llegaba a una hora razonable, el que respondía cuando le hablaban, el que no dejaba ninguna señal exterior de lo que estaba construyendo en el interior. Amparo no había hecho ningún comentario sobre la cena de su madre. No me había preguntado por qué me había marchado antes. Actuaba con esa normalidad cuidadosa de quien también está esperando algo, aunque yo no sabía exactamente qué. Hubo una noche, hacia el final de esa semana, en que estuve a punto de romper esa compostura que había mantenido durante semanas. No por rabia, por agotamiento. Hay una forma de cansancio que no se cura con dormir, el que viene de mantener durante demasiado tiempo una separación radical entre lo que uno sabe y lo que permite que se note. Esa noche me senté en el sillón del estudio después de que Amparo se acostara, con la luz apagada y el único resplandor que entraba por la ventana desde la calle, y me permití durante 10 minutos no pensar en expedientes, ni en estrategias legales, ni en activos separados, ni en ninguno de los movimientos que estaban por venir. Solo estar sentado en el silencio de esa casa, que había sido mi casa durante muchos años y que en pocos meses ya no lo sería. No es sencillo describir lo que se siente en ese momento. No era tristeza exactamente, o no era solo tristeza. Era el reconocimiento de que ciertas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser lo que fueron aunque se reparen técnicamente. 28 años no son un error contable que se corrige con un asiento inverso. Son tiempo vivido, y el tiempo vivido no se devuelve. Me levanté al cabo de esos 10 minutos. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua y volví al estudio. Abrí el ordenador. Había un correo de Remedios con la estructura preliminar de la demanda de divorcio contencioso
y una lista de los documentos adicionales que necesitaba que yo le confirmara antes de poder protocolar el expediente. Le respondí esa misma noche, punto por punto, con todas las confirmaciones que pedía. Lo último que quedaba por hacer antes del confronto era obtener algo que Remedios consideraba conveniente, aunque no estrictamente imprescindible. Una declaración escrita de Ruperto Alcaide Navas, confirmando que había sido Amparo quien solicitó personalmente la inclusión de mi nombre en la lista de acceso restringido, con la fecha exacta de esa solicitud. Era un detalle que en el expediente documental añadía un peso simbólico considerable, porque demostraba no solo la existencia de la relación, sino la premeditación de mantenerla oculta de manera activa frente a mí. Llamé a Ruperto un jueves por la mañana. Contestó con la misma disposición tranquila de la primera llamada, como si hubiera estado esperando que volviera a aparecer en su vida en algún momento. Le expliqué lo que necesitaba. Hubo una pausa corta. Luego dijo: «Don Leandro, usted me trató siempre con respeto cuando venía a recoger a su señora. Eso no es tan frecuente como debería ser. Le firmo lo que necesite». Quedamos para el viernes siguiente en el despacho de Remedios. El expediente estaba casi completo. Las fotografías, los extractos, los registros horarios, la línea temporal de las transferencias y pronto la declaración escrita de Ruperto. Todo en orden, todo fechado, todo verificable. Faltaba una sola cosa: que Amparo se sentara al otro lado de una mesa y lo viera todo junto de una vez, sin posibilidad de cambiar de tema o de salir por otra puerta. Y para eso, Remedios ya tenía una fecha. Remedios citó a Amparo para un miércoles a las 4 de la tarde, mediante una carta formal enviada al domicilio con acuse de recibo, en la que se indicaba únicamente que había asuntos patrimoniales de carácter urgente que requerían su presencia y la de su representación legal si lo estimaba conveniente. El tono era deliberadamente neutro, no anticipaba nada. Era el mismo lenguaje que se usa en los requerimientos previos a un proceso judicial, cuando se quiere que la otra parte llegue sin haber tenido tiempo de preparar una defensa construida sobre información incompleta. Amparo llegó sola, sin abogado. Eso me dijo algo que confirmaba lo que ya sabía. Seguía creyendo que controlaba la situación. Seguía pensando que yo no sabía nada, o que lo que pudiera saber era fragmentario y manejable. Entró al despacho de Remedios con ese paso suyo directo, el abrigo negro que le había visto ponerse cientos de veces, y se detuvo un segundo cuando me vio sentado frente a la mesa. No esperaba encontrarme ahí. La cita había sido a su nombre, no al mío. Me miró. Yo le sostuve la mirada sin ninguna expresión particular. De la misma manera en que miro a un expediente cuando ya conozco su contenido de principio a fin y estoy esperando simplemente a que empiece el procedimiento formal. Remedios la invitó a sentarse. Amparo lo hizo despacio, sin quitarse el abrigo, con la rigidez de alguien que ha entendido en los últimos 20 segundos que la reunión a la que acaba de llegar no es lo que esperaba, pero todavía no sabe exactamente qué es. Ruperto Alcaide Navas estaba sentado en una silla junto a la pared lateral del despacho, con las manos sobre las rodillas y una expresión tranquila. Amparo lo miró un momento, sin reconocerlo de inmediato. Luego algo se movió en su cara cuando lo identificó. No fue un gesto grande, fue ese cambio mínimo alrededor de los ojos que tienen las personas cuando comprenden que una pieza del tablero que creían controlada estaba en realidad en otro lado. Remedios abrió la carpeta que tenía sobre la mesa y comenzó, no con acusaciones ni con ningún tipo de declaración dramática, con documentos. Esa era su manera de trabajar, y era también la única manera que yo habría aceptado para ese momento. Los hechos primero, las interpretaciones después si acaso. El primer documento fue la declaración escrita y firmada de Ruperto, con membrete del edificio, en la que constaba la fecha exacta en que Amparo había solicitado la inclusión de mi nombre en el registro de acceso restringido, 3 semanas antes del 19 de noviembre. Al pie de la hoja estaba su firma y su número de documento de identidad. Remedios lo deslizó por la mesa hacia Amparo sin comentarlo. Solo dijo: «Por favor,
Tómese el tiempo que necesite para leer cada documento. Amparo miró el papel. Su mandíbula se tensó ligeramente. El segundo documento fue el registro del sistema de torniquetes del edificio con el sello del administrador de la finca que mostraba la salida a las 18:20 del martes 19 de noviembre. Remedios lo colocó junto al primero. El tercero fue el primer bloque de fotografías de Celestino, las de los restaurantes, las de la calle, con las fechas anotadas en el ángulo inferior. Remedios las distribuyó sobre la mesa con el mismo ritmo pausado con el que había presentado los anteriores, sin ningún comentario adicional. Amparo apartó los ojos de las fotografías, las devolvió a la mesa. Dijo, con una voz que intentaba mantener firme y no lo conseguía del todo: «Eso no es lo que parece». Nadie respondió. El cuarto documento fue la hoja de cálculo con la línea temporal de las 93 transferencias, desde agosto de 2021 hasta la fecha de la última operación registrada, con el total acumulado al pie de la última columna, 93.000 euros. Remedios la colocó sobre el resto. Hubo un silencio de varios segundos. No el silencio de quien está pensando qué decir. El silencio de quien está procesando que el terreno que creía firme acaba de mostrar que no tiene fondo. «Eso es dinero mío», dijo Amparo. La voz había cambiado de registro. Ya no intentaba sonar tranquila. Sonaba defensiva, con ese filo específico de quien sabe que está perdiendo terreno y busca instintivamente un argumento que lo detenga. «Tengo derecho a una cuenta personal. No existe ninguna ley que prohíba que una mujer casada tenga sus propios ahorros». Remedios respondió entonces, con una calma que no era indiferencia sino precisión. «Tiene razón en que una cuenta personal no está prohibida. Lo que está documentado aquí es que los fondos transferidos a esa cuenta provienen íntegramente de ingresos generados durante el régimen de gananciales, sin consentimiento del otro cónyuge y sin declaración en ninguno de los estados patrimoniales conjuntos. En términos procesales, eso tiene un nombre específico y ese nombre determina las consecuencias legales que corresponden». Amparo me miró entonces. Por primera vez desde que había entrado, me miró de verdad, no de reojo. Y en esa mirada había algo que no esperaba encontrar. No rabia, no desafío, sino algo mucho más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de quien lleva meses construyendo una salida y acaba de descubrir que la salida estaba ya ocupada por alguien que llegó antes. «¡Leandro!», mi nombre, dicho en voz baja. Solo eso. No respondí. No porque quisiera herirla con el silencio, sino porque no había nada que decir en ese momento que no estuviera ya sobre la mesa, documentado y fechado. Lo que vino después duró aproximadamente 90 minutos. Amparo negó. Luego cuestionó la validez de algunos documentos. Luego intentó reencuadrar las transferencias como una previsión de ahorro personal perfectamente legítima. Luego preguntó si podía llamar a su abogado. Remedios le indicó que tenía todo el derecho a hacerlo y que la reunión podía interrumpirse en cualquier momento para ese fin. Amparo cogió el teléfono. Lo sostuvo un momento. Luego lo dejó sobre la mesa sin marcar ningún número. Hacia el final de esa hora y media, con todos los documentos todavía extendidos frente a ella, Amparo preguntó qué era lo que yo quería exactamente. Fue la primera vez que hablé desde que había entrado al despacho. Dije 3 cosas. Primera, el divorcio. Segunda, la restitución íntegra de los 93.000 euros a la cuenta conjunta, desde donde serían repartidos según lo que determinara el proceso judicial. Tercera, que el procedimiento siguiera los cauces legales establecidos sin ningún intento de obstaculización por ninguna de las partes. Nada más. Sin condiciones adicionales, sin reproches, sin la lista de agravios que habría tenido todo el derecho del mundo a desplegar en ese momento, pero que no habría añadido nada útil al proceso. Amparo estuvo en silencio durante un tiempo. Luego preguntó si habría manera de manejar el asunto de las transferencias sin que quedara reflejado como lo que Remedios había insinuado que era. Remedios respondió que eso dependería de si se alcanzaba un acuerdo voluntario que incluyera la restitución completa.
en cuyo caso el tratamiento procesal sería diferente al de un procedimiento contencioso sin acuerdo previo. No fue una rendición inmediata ni limpia. Fue un proceso de hora y media, en el que cada argumento que Amparo planteó encontró frente a sí un documento que lo desmontaba, hasta que quedó claro para todos en esa habitación que el expediente era completo, que estaba correctamente construido y que el margen de maniobra disponible era exactamente el que Remedios había dejado abierto de manera deliberada, el del acuerdo voluntario. Al final de la reunión, Amparo firmó el documento de reconocimiento de los términos básicos del acuerdo que Remedios había preparado con antelación. No era el divorcio definitivo, que seguiría el proceso judicial de las semanas siguientes con sus plazos y sus trámites reglamentarios. Era el acuerdo de voluntades que establecía la base sobre la que ese proceso se desarrollaría: la restitución de los 93.000 euros, la renuncia a cualquier reclamación sobre los activos privativos correctamente separados y la aceptación del procedimiento de divorcio sin oposición a los términos patrimoniales documentados. Cuando Amparo salió del despacho, yo me quedé sentado un momento más. Ruperto se levantó, me estrechó la mano con firmeza antes de irse y dijo en voz baja: «Hizo usted lo que tenía que hacer, don Leandro». Luego se fue. Remedios recogió los documentos con la misma eficiencia ordenada de siempre, los guardó en la carpeta correspondiente y anotó algo en su cuaderno. Luego me miró y dijo: «Ahora empieza el proceso formal. Va a durar unos meses, pero el resultado está determinado». Salí a la calle con el abrigo en el brazo. Era una tarde de diciembre, con ese frío húmedo de Salamanca que cala de otra manera que el frío seco, y la luz ya muy baja, a pesar de que apenas pasaban de las 6. Caminé sin prisa hacia el coche, con las manos en los bolsillos y los pasos tranquilos sobre el adoquín mojado. No sentí triunfo. Sentí algo más parecido al alivio que siente el cuerpo cuando suelta un peso que ha llevado demasiado tiempo sin darse cuenta de cuánto pesaba. El proceso judicial duró 4 meses y 12 días. No voy a describir cada trámite, porque los procedimientos legales tienen una cadencia propia que no se presta a la narración y que, en cualquier caso, no es lo más importante de lo que ocurrió en ese período. Lo que importa es lo que sucedió alrededor de esos trámites, en los márgenes del proceso formal, en los días ordinarios que siguieron a aquella tarde en el despacho de Remedios. Lo primero que hice, cuando quedó claro que el acuerdo era firme y que el procedimiento seguiría su curso sin sobresaltos, fue buscar un apartamento. No de inmediato, no esa misma semana, sino con la calma de quien sabe que tiene tiempo y no necesita precipitar ninguna decisión por presión emocional. Lo encontré 3 semanas después. Un segundo piso en el barrio de San Vicente, 78 metros cuadrados, con una habitación orientada al este que recibía luz desde primera hora de la mañana y una cocina pequeña pero bien distribuida que daba a un patio interior silencioso. Era considerablemente más pequeño que el piso en el que había vivido durante 22 años. Eso no me pareció una pérdida, me pareció una proporción. Lo firmé un jueves por la tarde solo, con la misma concentración tranquila con la que firmo cualquier documento que tiene consecuencias reales. El agente inmobiliario me preguntó si era un traslado por motivos de trabajo. Le dije que sí, porque era la respuesta más corta y la más verdadera al mismo tiempo. Era un traslado y tenía que ver con el trabajo que había decidido hacer sobre mi propia vida. Me mudé con lo que era estrictamente mío. No reclamé ningún mueble, ningún objeto de decoración, ninguna de las cosas que en un hogar compartido durante décadas uno ya no distingue si son propias o del otro, porque el tiempo las ha mezclado de manera irreversible. Me llevé la ropa, los libros del estudio, el ordenador profesional, los archivos de trabajo y 3 objetos que eran claramente míos desde antes del matrimonio. Una lámpara de sobremesa que había comprado cuando empecé en la asesoría en los 90, un reloj de pared que había sido de mi padre y una fotografía en blanco y negro de mis padres el día de su boda, con ese fondo de estudio fotográfico de los años 60 que ahora parece de otra era completamente distinta. El apartamento estuvo vacío de muebles durante 3 días. No me molestó. Dormí en un colchón en el suelo,
Comí en la encimera de la cocina y trabajé con el ordenador sobre una caja de cartón que hacía las veces de escritorio provisional. Hay algo que esos 3 días me enseñaron y que no esperaba aprender. El silencio de un espacio que es completamente tuyo no se parece en nada al silencio de un espacio compartido donde el otro no está. Son 2 silencios distintos. Uno tiene peso, el otro tiene anchura. La resolución judicial llegó en marzo, un martes. Remedios me llamó a media mañana para darme los detalles. El divorcio fue declarado disuelto con efecto inmediato. La restitución de los 93.000 euros quedó establecida mediante pago en 2 plazos. El primero de 46.500 euros en un plazo de 30 días y el segundo por el importe restante en los 90 días siguientes. La renuncia a la parte correspondiente del apartamento principal quedó formalizada según los términos del acuerdo previo. Remedios me explicó cada punto con precisión. Me confirmó que el expediente estaba cerrado y al final añadió: «Ha sido un proceso limpio, don Leandro. No todos lo son». Le di las gracias. Le pregunté por sus honorarios. Me dio una cifra que pagué íntegramente esa misma semana sin ninguna negociación. El trabajo bien hecho merece ser pagado sin regateos. Es algo que aprendí en los primeros años de mi carrera y que nunca he olvidado. Amparo cumplió con el primer plazo de restitución en el 28º día. El segundo llegó puntualmente en el plazo establecido. No hubo comunicación directa entre nosotros durante todo ese periodo. Todo pasó a través de Remedios y de la abogada que Amparo había contratado finalmente, una semana después de la reunión en el despacho. No sé nada de la vida de Amparo desde entonces. No porque me lo haya prohibido a mí mismo, sino porque no hay nada en esa dirección que necesite saber. Bruno llamó por primera vez 6 semanas después de la cena de Dolores. Dejó un mensaje de voz en el que decía que quería hablar, que necesitaba entender qué había pasado, que las cosas no podían quedarse así. Escuché el mensaje una vez. No lo borré. Tampoco lo respondí. La segunda llamada llegó 2 meses después, un domingo por la mañana. Estaba desayunando en la cocina del apartamento nuevo, con el café y el periódico, y esa luz de primera hora que entraba por la ventana del patio y que me había aprendido a estimar. Descolgué. Bruno habló durante varios minutos. Dijo que había cometido un error, que no había sabido gestionar una situación que lo había superado, que la lealtad que debía a su madre lo había llevado a un silencio que reconocía como una traición hacia mí. Las palabras eran correctas. El arrepentimiento sonaba genuino, o al menos tan genuino como puede sonar algo dicho 2 meses después del momento en que habría necesitado escucharlo. Lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Luego le dije lo que tenía que decirle, con la calma que solo se consigue cuando uno ha tenido tiempo suficiente para decidir exactamente qué quiere decir y cómo quiere decirlo. Le dije que lo quería, porque era verdad y porque no iba a empezar a mentir ahora después de todo lo ocurrido. Le dije que el amor de un padre no funciona como un contrato con cláusula de rescisión, pero le dije también que la confianza no se recupera con reconocimientos, sino con tiempo y con hechos, y que ese tiempo iba a ser largo, más largo de lo que probablemente él había calculado antes de marcar mi número. Le dije que tendría que construir su vida con sus propias decisiones, que eso no era un castigo, sino simplemente la consecuencia natural de haber elegido en un momento crítico, y que esas elecciones tienen un peso que uno carga solo. No hay otra manera. Bruno no respondió de inmediato. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego dijo: «¿Cuándo podemos vernos?». Le dije que no lo sabía, que ya le avisaría cuando estuviera preparado. Colgué. Terminé el café. El periódico seguía abierto en la misma página donde lo había dejado. No sé si ese momento llegará pronto o tarde o algún día. Lo que sé es que no voy a apresurar nada por la incomodidad del silencio entre nosotros, porque ya demostré durante demasiados años que gestionar la incomodidad con soluciones rápidas no funciona. Las cosas que importan requieren el tiempo que requieren, y pretender abreviarlas es solo otra forma de no hacerlas bien. Me pregunto a veces, en las noches tranquilas del apartamento de San Vicente,
¿Qué habría sido diferente si hubiera trabajado menos? Si hubiera cerrado el despacho antes, más noches, más años, si hubiera aprendido a distinguir entre la estabilidad que construí y la presencia que no di. No tengo una respuesta que me satisfaga del todo y he llegado a pensar que quizás no hace falta tenerla. Las preguntas que no tienen respuesta limpia son las que nos obligan a vivir con más atención la parte que todavía queda por delante. Lo que sí sé es esto: pasé casi 3 décadas construyendo argumentos para demostrar las verdades de otros ante los tribunales. Aprendí a leer los números que mienten, a identificar los patrones que se ocultan, a presentar la evidencia con una precisión que no deja margen para la duda razonable. Toda esa experiencia, ese conocimiento acumulado en juzgados y despachos y expedientes que otros intentaron manipular, fue en última instancia la herramienta que me permitió defenderme cuando llegó el momento en que nadie más podía hacerlo por mí. No lo digo con orgullo de victoria, lo digo como lo único que me parece cierto y útil de toda esta historia. La experiencia que uno construye durante décadas no es solo un currículum, es una forma de ver. Y esa forma de ver no caduca, no se vuelve obsoleta, no se queda atrás. Es exactamente lo que alguien que me subestimaba no había calculado. Una tarde de abril, abrí el ordenador en el estudio del apartamento nuevo. La luz del este ya no llegaba a esa hora, y la habitación tenía esa penumbra dorada y cálida de las tardes de primavera, cuando el sol está ya bajo, pero todavía no ha desaparecido del todo. Abrí una hoja de cálculo nueva, en blanco, sin membrete, sin número de expediente, sin el nombre de ningún cliente en el encabezado. Siempre digo que cada pericia comienza con una hoja en blanco, porque la verdad de los números termina apareciendo tarde o temprano cuando uno sabe esperar con la atención suficiente. Esa tarde, por primera vez en 29 años, la hoja en blanco era solo mía. Los números que iba a escribir en ella no le debían explicaciones a ningún juzgado, a ningún cliente, a ninguna otra persona en el mundo. Empecé a escribir. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.